Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, cambiamos de registro totalmente. Atentos porque vamos a cambiar de registro. Dejamos el tipo de información actual y nos vamos a otra información y a otra formación. La pregunta que hoy les voy a hacer es la siguiente. ¿Hay vida después de la muerte? Y para ello nos lo va a contar nuestro facilitador de crecimiento personal y especialista en medicina holística y tradiciones ancestrales, Figueroa. Bueno, vamos allá. ¿Hay vida después de la muerte? Buenos días. Buenos días. Pues mira, curiosamente, quien se está preguntando esto, y además preguntándoselo de una manera muy seria, de hecho, están empleando mucho tiempo y recursos en esto, es la ciencia. Fíjate, hay un fenómeno que son las experiencias de muerte cercana, donde el cerebro de pronto se supone que tendría que dejar de funcionar porque se ha parado el corazón, la persona está clínicamente muerta y sin embargo la gente vuelve. Fíjate. Y esto ocurre tanto y tan a menudo, durante tanto tiempo, que son los propios médicos quienes han tomado cartas en el asunto y se han puesto a investigar, hasta el punto de que ya hay bastantes estudios por ahí sobre este tema. El más conocido, el más famoso, el que ha levantado más polvo, por así decirlo, es el de el Hospital Universitario de Nueva York, en combinación con 25 hospitales en Estados Unidos y en Gran Bretaña. O sea, esto no son tres fulanos en un sótano, ¿vale? Además, gente muy, muy preparada, con el doctor Sam Parnia a la cabeza, que han investigado cientos y cientos y cientos y cientos de casos durante mucho, mucho tiempo. Le han puesto electrodos a las personas durante sus muertes, sus paros cardíacos, después, y han llegado a unas conclusiones increíbles. Tanto es así que esto está ya publicado y además es, como dicen en inglés, es ongoing, o sea, esto sigue. O sea, siguen con esto. Y hay varios estudios y mirando a diferentes realidades, experiencias que se están dando y que se dan, y que todos los profesionales de la salud que están ahí en ese abismo, que están tratando con personas que están al borde de la muerte, en todos los países escuchan una y otra vez. Entonces vamos a dividir esto en dos partes, ¿vale? Vamos a ir a una parte muy interesante, y es el tema de que esto es algo recurrente que le cuentan a los médicos, les cuentan a las enfermeras, los pacientes, y que esto ha hecho que se hagan estos estudios. Por ejemplo, el tema de que la persona tiene un accidente, un trauma grave, y parece que se van para el otro lado. Paros cardíacos, infartos, lo mismo. Y luego resulta que a raíz de las reanimaciones, de esto, de lo otro, o por motivos que los médicos no acaban de, vuelven. Y resulta que mucha de esta gente le explica a los médicos que ellos se vieron flotando. Flotando en la habitación, que escuchaban perfectamente lo que los médicos entre sí hablaban, lo sabía, que incluso se iban a la habitación de al lado donde estaba la familia, ¿vale? Y lo describen con gran lujo de detalles, porque por lo visto hay una gran lucidez. Pero ¿qué pasa? Que esta gente está en coma profundo y muchos de ellos tienen el corazón parado.
Hasta que han muerto. Sí, pero luego vuelven. Mm. Y cuentan esto. Y además con lujo de detalles. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos médicos pues dicen, no, pues que es que usted está hablando con la enfermera, o además una rubia que no está aquí, y usted le dijo, y ella dijo, y el otro se queda así, y dice, coño, pues es verdad. Pues es que esto ocurrió. Esto es anecdótico. ¿Qué pasa? Que ocurre tantas veces, que ha llegado un momento en que han dicho, bueno, vamos a ver qué hay aquí. Y entonces empiezan a tomar nota de esto y empiezan, digamos, a hacer registros de esto. Y llega un momento en que a alguien en Estados Unidos se le ocurre una idea. Dice, vamos a hacer algo científico. Entonces, aparte de que vamos a recoger todas estas experiencias y vamos a compararlas y demás, vamos a hacer un truco. Vamos a, en las salas de reanimación y en las habitaciones donde ponemos a la gente que está en estos trances, vamos a hacer un truco. Vamos a comprobar que de verdad están flotando. Que no es una alucinación de su cerebro, que a lo mejor están escuchando algo y se imaginan, tienen una alucinación de que están flotando. Vamos a ver si esto lo podemos demostrar científicamente. Fíjate tú, los médicos, que eso ha sido una iniciativa médica. Que hay un momento en que se quedan con la mosca detrás de la oreja. Y entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues si de verdad están flotando por ahí encima, que no lo demuestren. Y entonces, ¿qué hacen? Ocultan en lo alto de los armarios y en lo alto de diferente mobiliario, ocultan papeles, digamos tarjetas, con figuras geométricas, que solo se verían si alguien está de verdad flotando en la habitación. Fíjate. Y esto no lo sabe nadie. Los médicos, las enfermeras no saben esto, nadie lo sabe. Lo sabe una persona del hospital, que es el que está metido en este estudio. Y entonces esta persona la que va y lo mete sin que nadie se entere. ¿Qué pasa? Pues nada, lo dejan ahí. ¿Y qué ha ocurrido? Que de pronto la gente tiene estas experiencias, se la cuentan a los médicos. Dice, oye, y por cierto, cuando estaba flotando y veía mi cuerpo ahí, a los médicos intentando reanimarme, vi una cosa muy rara. Vi un papel blanco con un cuadrado negro. Y eso casi en un hospital. Imagínate, los pacientes. Y esto, claro, cuando ya ha ocurrido tropecientas veces, les ha demostrado a los médicos que efectivamente hay alguien flotando. Ya. Fíjate tú, está el famoso tema del viaje astral, que es otra historia, que es otro melón. Pues este vehículo para la conciencia que permite a alguien estar flotando en una habitación y viendo las cosas y escuchando, esto existe. Porque si no, ¿cómo se explica que estas figuras geométricas en cartulinas que han ocultado para que solamente sea desde el techo, gente que ha entrado ahí porque han tenido un accidente de tráfico, de pronto lo vean y se lo digan a los médicos? Fíjate tú, curioso, ¿verdad, Miguel Ángel? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van esta gente que ahí muere? es donde además entra otro lado. Y es que los médicos que están investigando esto, digamos, es que esto es un melón muy grande. Porque las experiencias de muerte cercana, ahora mismo, desde la ciencia, hay varias cosas probadas. Uno, que efectivamente esta conciencia flota, que tú dejas tu cuerpo, que tu corazón está parado, pero tu conciencia sigue. Y además está flotando en la habitación y está viendo cosas y se está quedando con todo. Y hay gente que después vuelve. Luego están los que entran en el famoso túnel de la luz y todo el tema este, que es algo que se repite una y otra vez, y por eso hay tantos médicos por todo el mundo que escuchan lo mismo, que volvemos, ya hay estudios al respecto. Y entonces hay tres cosas claras. Uno, muy fascinante, que fíjate tú, el melón que se abre aquí. Se ha demostrado que incluso 1 hora
después de que el corazón ha parado, que la mayoría de las veces ya la gente dice, bueno, pues su corazón ha parado, pues este tío ha muerto, ¿no? Bueno, pues sigue habiendo actividad cerebral. Hasta 1 hora después. O sea, tu corazón ha parado, tú estás muerto, pero tu cerebro sigue funcionando. Y esta gente que ha vuelto, hablan del famoso tema del túnel de la luz, de que salen sus seres queridos del otro lado a recibirlos, de que hay amor, de que hay mucha paz, de que hay una gran lucidez y de que además recuerdan su vida con exactitud. O sea, en esos momentos, su vida entera, pero la vida entera, les pasa por delante. Y ahí hay una gran evaluación de la vida de uno. ¿Qué he hecho en mi vida? Todo. Fíjate tú, esto es súper interesante. Y luego ya hay gente que ha tenido todo tipo de experiencias y de vivencias y después han vuelto y lo han contado. Pero yo me quiero ceñir hoy a lo que la ciencia se ha topado. Y es además el tema de que esta actividad cerebral que está ocurriendo hasta 1 hora después de que el corazón ha parado, o sea, imagínate tú. O sea, esto es un cadáver. Pues este cadáver está sintiendo, tiene conciencia. Y lo interesante es que su cerebro no está teniendo alucinaciones. Fíjate tú. Porque le han puesto los electrodos y todo el tema porque es que esta gente se ha puesto con esto, porque les ha mosqueado tanto que han dicho, a ver, vamos a hacer las cosas científicamente. Y entonces, esto lleva ya años en funcionamiento. Entonces, ¿qué pasa? A la gente que está recordando su vida, a la gente que está flotando ahí arriba, y todas estas experiencias que están teniendo, que además hablan de esto, de lo otro, de lo más allá, nada de esto son una alucinación. Porque las partes del cerebro que están siendo estimuladas son las partes del cerebro de las experiencias reales. No están alucinando. O sea, todo lo que estas personas están viviendo, les está ocurriendo, todo es real. Todo. O sea, no están alucinando. Porque hay otras partes del cerebro que se ocupan de las alucinaciones y de los desvaríos. Fíjate tú. Esto es, o sea, francamente alucinante. Y luego hay casos de médicos que ellos mismos y ellas mismas han tenido estas experiencias. Que eso además luego les ha dado a ellos, digamos, les ha incentivado a mirar esto. Yo, por ejemplo, personalmente, tengo una buena amiga en Milán, en Italia. Ella es médico. Y ella tuvo una experiencia así, que le cambió la vida. Que la volvió una persona espiritual, que la puso a buscar, porque ella tuvo un accidente de tráfico bastante gordo, del que parecía que no iba a salir, y entonces en un momento dado, ella se sintió que se elevaba, y una gran luz venía a ella, y ella se sentía que estaba en los brazos de un ser, que la subía hacia arriba, la subía. Y ella sentía un gran alivio, una gran felicidad. Ella iba hacia la luz y estaba encantada. Y de pronto, una voz sale y dice, no es su momento. Y oye, la empezaron a bajar. Y ella decía, no, pero que yo me quiero ir. Que no me devuelvan. Y la devolvieron. Ya. Y se despertó en el... Imagínate tú, esto a esta mujer le impactó tanto, porque ella se veía a los médicos intentando reanimarla, porque la tía quedó bastante hecha polvo. Ella estaba viendo todo, además, lo estaba viendo con ojos de médico, lo que le estaban haciendo, la estaban intentando, y cómo la elevaban, ella se sentía en brazos, ella creo que me dijo esto hace muchos años, como si 2 seres de luz la estuviesen subiendo hacia arriba, hacia esta luz,
y esta gran sensación de paz, ¿vale? Y la bajaron. ¿Y qué es la luz? ¿Qué es esa luz? Pues eso es lo que no se sabe. Porque luego hay gente que habla de un montón de experiencias diferentes, que se encuentran con sus seres queridos, se encuentran con ángeles que le hablan, que le dicen. O sea, esto ya varía. Pero el tema del túnel, de la luz, de los recuerdos, del amor, además, están muy lúcidos. ¿Y quién decide que no es el momento? Pues eso es una buena pregunta. Los científicos no han logrado ¿Quién decide, entrevistar. mira, no es tu momento, otra vez para la Tierra? Otra vez para la Tierra. Y para ella esto fue un trauma. ¿Qué? Fue un trauma. O sea, ella se quería ir. Se quería ir. Y no la dejaron. Qué curioso. Sí, o sea, es muy interesante. Muy interesante. Y algo que también es bastante interesante es que este tipo de experiencias afecta a todo tipo de gente, de todo tipo de culturas, de todo tipo de edades. Hay gente que, por ejemplo, hasta este momento no creía en nada, no tenían creencias ningunas, y de pronto vuelven de estas experiencias cambiados. Pues dicen, joder, pero es que hay algo. O sea, que es que esto no acaba aquí. Y además está haciendo que muchos médicos miren a estos temas con, digamos, con una mente muy abierta. Porque se están dando cuenta que este es el gran tema del umbral de la conciencia, que es lo que ha salido de estas experiencias, cómo hay una conciencia funcionando cuando ya la persona, el corazón, está parado. Y que ese cerebro que ya no se supone que no debería de estar operativo, lo está. Entonces hay una conciencia que está funcionando. Y volvemos a lo que dijimos la semana pasada, el gran axioma: la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Entonces nuestra conciencia se transforma. Entonces pasamos de un estado a otro estado y la conciencia sigue ahí. Dicen los tibetanos que de estas cosas entiendan, de que cuando, en el momento de la muerte, nuestra conciencia es 40 veces más clara, pero also 40 veces más, ¿cómo era la palabra? Inestable. La mente está súper inestable, pero con una gran lucidez. De hecho, uno de los resultados de este estudio de la Universidad de Nueva York es que parece que estar claro que ante la muerte el cerebro suelta los inhibidores que por lo general suele tener de la conciencia. Es una de las cosas que han salido en este estudio. Es que de pronto el cerebro percibe muchísimo más de por lo que por lo general se percibe en la vida normal. Por eso los tibetanos y toda esta gente así espiritual y demás insisten tanto en el tema de que cuando estamos vivos entrenemos nuestra mente. ¿Y cómo entrenas tu mente? Con la meditación. Porque se trata de que tu mente sea tuya. Porque dicen los tibetanos que si tú te has pegado la vida meditando, has aprendido a manejar, a controlar tu mente, en ese momento de la muerte, en el que eres tan sensible y estás captando muchísimo más, y estás muy lúcido, entonces si tú has entrenado tu mente, vas a poder hacer ¿cómo se llama? Este viaje muchísimo mejor. Y vas incluso a poder elegir, porque ellos ya se meten en el tema del bardo. ¿Qué es elegir? A ver, cuéntame. Porque según la tradición, estoy ahora hablando de la tradición budista de los tibetanos, que son los que están muy metidos con este tema, te metes en el bardo. Y en ese bardo tú tienes toda una serie de experiencias. Recuerdas tu vida, te enfrentas a tus demonios. Y es ahí donde además tú planificas eventualmente tu próxima encarnación. Tu futuro.
tu futuro, tu próxima reencarnación. Y dicen ellos, si estás muy consciente, muy, muy consciente, entonces es posible que hasta puedas manejarte mejor y elegir una mejor encarnación, fíjate. O si tienes mucha suerte, igual hasta rompes la rueda del renacimiento y la muerte y, digamos, te iluminas. O sea, dejas de volver aquí. Eso dicen los tibetanos. Y de ahí la importancia de la meditación, de controlar tu mente, de que tu mente sea tuya, no tú de tu mente. Porque es en ese momento donde esto es tan, tan importante. También hay un tema que esto yo lo he hablado con muchas personas, porque hay personas por ahí, son mediums que se dedican a ayudar a la gente a cruzar. Porque hay muchas personas que parece ser que luego se quedan ahí colgadas por toda una serie de motivos. Y una de las cosas que influye mucho es cuando la persona no tiene creencias, no creen en nada, no tienen, y entonces, según los mediums, la luz viene y la gente no la percibe, porque están dentro de su propio cascarón, y entonces no acaban de enterarse. Yo he tenido conversaciones muy interesantes con personas que se dedican a esto, y me han contado verdaderas, vamos, o sea, cosas muy interesantes. Porque luego además entra en el tema de la gente que no acaba de irse, que se queda por aquí colgada. Uh-huh. Me contó un caso, una medium de Italia, de hecho, muy interesante, de una pareja que había perdido a un niño en un accidente de tráfico. Fíjate. Esto es una historia muy fuerte. Y entonces, ¿qué pasa? Pues al niño lo entierran y demás, pero empiezan a experimentar cosas raras en la casa y en la habitación del niño. Ruidos, puertas que se abren, que se cierran, cosas que se caen. Claro, llega un momento en que esto es bastante evidente que aquí pasa algo, hasta el punto de que van a una vidente, que además es medium. Entonces la mujer entra ahí y dice, es que vuestro hijo sigue por aquí. Uh-huh. Está llamando la atención. Y entonces a esta medium le llega el mensaje de que ¿dónde fue el accidente? Entonces agarran y se van al campo, a la curva donde hubo el accidente. Imagínate lo que se encuentra la medium allá. Se encuentra al niño allí. Pero ¿sabes quién estaba con el niño? Había una verdadera humanidad de personas que habían muerto en un accidente aéreo y que tampoco se habían ido. Estaban todos ahí. Estaban todos ahí. Porque el coche tuvo el accidente muy cerca de donde hubo este accidente aéreo hacía ya tiempo, hacía ya años. Y entonces esta mujer me contó que se pegó todo un día ayudando a gente a cruzar al otro lado. Que ella misma se quedó así. O sea, te estoy hablando ya de cosas que obviamente aquí la ciencia no se mete. La ciencia llega hasta donde hemos dicho. Obviamente la conciencia sobrevive. Obviamente algo está funcionando que ve, observa, siente la realidad. Y que además todo esto es muy real, no son alucinaciones. Y además esa conciencia está fuera del cuerpo y está viendo cosas reales si alguien estuviese flotando en la habitación. Eso existe. Bueno, y esto ya es ciencia. Lo que está claro, que hay vida después de la muerte. Tiene toda la pinta. Hay vida. Bueno, pues sí. Es importante. Y tanto. Es importante que hay vida después de la muerte. Y eso además es algo que sería muy interesante que reflexionemos con esto. Gracias por tu información. Es un placer, gracias por invitarme y por ayudarme a divulgar dentro, digamos, de mis limitaciones. Un abrazo. Hago lo que puedo. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.